Es siempre una bendición cuando llegue este tiempo de compartir el sermón de nuestra iglesia. Y hoy vamos a estar en el Salmo 90, un salmo bien diferente al resto del Salterio. Estamos gozando de tener este tiempo de Cuaresma, es un tiempo para pensar, para detenernos y reflexionar en cómo está nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo. Y casi siempre cuando nos acercamos a los salmos, pensamos en David. Pero en esta ocasión, en esta porción del Salmo 90, es uno de los que se le atribuye a Moisés. Y este bello salmo está dividido en 3 secciones. Una afirmación de la fe en el salmo, una afirmación de la fe en el Señor como el refugio eterno de su pueblo, un lamento por el dolor y las penas de la existencia humana, y una serie de peticiones cuyo punto central está en el verso 14, que dice: sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. Nueva traducción viviente. Así que vamos a orar al Señor pidiendo su guía una vez más. Padre, queremos ser un pueblo de tu palabra. Que Cristo sea exaltado sobre todas las cosas. Que, oh Padre, tú cambies los corazones de piedra. Que tenga, Señor, tu pueblo una reverencia profunda frente a la exposición de tu palabra. Limpia cada pensamiento, limpia cada distracción, confusión. Bendice y exhorta a tu pueblo por medio de tu palabra relevada. Amén. Estamos frente al salmo que nos habla acerca del tiempo. Podemos darnos cuenta que en cada rincón de los versículos se habla del tiempo. Nos habla de generación que van y vienen, nos habla de la mañana, nos habla de los días, de los años, incluso nos habla de la eternidad. El texto en su totalidad es llamativo, nos habla un poco crudo, duro en cuanto a algunos temas. Tenemos temas como la eternidad de Dios, lo transitorio del hombre, la debilidad, vulnerabilidad de las criaturas. Nos dice que somos polvo y que regresamos al polvo. Nos dice que nuestros días son pocos, pero también son frágiles, pasajeros. Y cuando nos metemos de lleno a ver el tiempo, nos damos cuenta que no solo avanza, sino que nos empuja hacia el final. Por tanto, cada nuevo día es un recordatorio de una frase que utilizaba hace algún tiempo los jóvenes e incluso los adultos: aprende que no soy eterno. Cada día nos muestra que no somos eternos. Y frente a esta realidad, déjame decirte que el texto también nos muestra, nos llama, nos confronta, nos dice que apartados de Dios, el paso del tiempo no trae esperanza, sino condena. Y aquí que algunas cosas que marcan tu vida hoy son generales, y cualquier coincidencia con la realidad que estás viviendo, míralo de parte de Dios. Vivimos apurados, vivimos angustiados, cansados, y no solo porque el tiempo avanza, sino porque sabemos que el tiempo se nos está acabando. Yo hace unos días justamente venía a mi mente que era necesario dejarle como que el seguro de mi hija a mi pequeña cuando ya él no esté. Y como que sabemos que se nos acaba el tiempo, como sabemos que vivimos deprisa, con susto, agotamiento, desesperación, temores, dudas, yo te invito a que personalmente te respondas: ¿cuál es la carga mayor que llevas hoy? Y cualquiera que sea tu respuesta, se resume en tiempo. Es una de las mayores cargas que nosotros llevamos. Y déjame y te explico con 4 historias. Vamos a tener a Carlos,
a Cristina, a Felito y a Carla. Y todos ellos vamos a ver que son historias diferentes, son historias reales, en las cuales entenderemos que a pesar de que todas vivieron situaciones diferentes, la carga se resume en una sola cosa: tiempo. Carlos es un muchacho que vive cansado, no porque sea irresponsable, sino porque para él el tiempo nunca alcanza. Intenta hacerlo todo, trabaja, familia, hace ventas, tiene expectativas y siente que no puede avanzar, vive cansado, el reloj lo persigue, tiene un estado permanente de agotamiento. Cristina, a diferencia de Carlos, para ella el tiempo no corre rápido, sino que el tiempo duele. Cada mes llega con esperanza y cada mes termina igual. Una prueba de embarazo negativa, una y otra vez. Y el calendario para Cristina se ha convertido en un recordatorio cruel. Pareciera que el tiempo no está a su lado. Cada mes al finalizar es una respuesta que ella no pidió. Es una espera que se alarga sin explicación. Felito, después de décadas, su matrimonio terminó. Y el dolor no es solo el divorcio, es la sensación de que su vida quedó atrás. Y cuando mira hacia el futuro no ve puertas abiertas. Y al mirar atrás, ve sus mejores años desperdiciados, un tiempo que nunca recuperará. Carla perdió un hijo, y con esa pérdida no solo se fue una vida, sino también todo un futuro imaginado, años que pensó pasar junto a su hijo, tener conversaciones, abrazos, y esos momentos nunca llegarán. Para esta chica el tiempo se ha dividido en dos: el antes y el después, y todo se siente incompleto. Y así podemos seguir con otros ejemplos tales como años de pecado, años de vicio, secretos, en los cuales se han hecho promesas, se ha tenido momentos de esperanza, pero siempre se regresa al mismo lugar. La pregunta que llega a su mente siempre es la misma: ¿por qué el tiempo no me ha cambiado? El tiempo nos cansa, el tiempo nos hiere, nos acusa y a la vez se nos escapa. Déjame decirte que no somos los primeros en sentirnos así. Moisés, en medio de todo esto, de crisis, de liderazgo, de bajas espirituales, de dolor por el pueblo, y es uno de los héroes de la fe que vivió de todo un poco, hace una petición que debe ser la nuestra, la de la iglesia, la de nuestra familia. Y se encuentra en ese versículo 12 del Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una petición. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y qué significa contar nuestros días? ¿Acaso Moisés nos está motivando a vivir al máximo, como que la vida es corta, como que hay una sola y hay que aprovecharla al 100? Nos está diciendo que intentemos calcular nuestros días, los días que vamos a vivir, para saber cómo utilizar nuestro tiempo. Si recordamos, nos dice Deuteronomio 34:7 que Moisés era de 120 años cuando murió. 120 años. Pero cuando nosotros miramos nuestros días son muy diferentes. El promedio viene a ser 75, 80 años. Y a pesar de que esta porción nos habla de 70, en los robustos 80 años, la realidad es que nadie sabe. Ninguno sabe cuánto tiempo nos es asignado para estar aquí en lo terrenal. Solo Dios sabe. Él abre pero también cierra. Él da pero también quita. Y cuando leemos este salmo, sin dudar nos trae una motivación que nos despierta. Nuestros días están contados.
Moisés nos muestra esta descripción en el versículo 10. Y eso lo hemos podido ver. Los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80 años. Por tanto, somos demasiado pequeños a la luz de la eternidad. Podemos hacer estrategias, batallar por vivir 10 años más, 20 años más, pero en lo más robusto nos dice que 80. Hay algunos que han llegado a 100 años. Pero a la luz de la eternidad somos tan pequeños que el Señor no tiene problema en recordarnos por medio de Moisés, que realmente somos pequeños a la luz de la eternidad. Y cuando miramos el verso 4 nos damos cuenta de esta realidad. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Él el tiempo no pesa, como pesa para nosotros, como pesa para las historias que vimos anteriormente. Porque nuestra vida es corta. Somos comparados con una flor. El pasaje que tenemos delante de nuestros ojos no da espacio para la duda. Lo que sí nos deja claro esta porción antes de concluir es que aunque nuestra vida es corta, nuestra vida sí importa en Cristo. No nos puede dar lo mismo, no nos puede dar igual como a veces nosotros mismos decimos. Si al final que hay que presentarse a Cristo. Por lo que en esta mañana Moisés nos invita a preguntarnos: si la vida es corta, entonces, ¿qué vas a hacer con ella? Y esta pregunta nos recuerda que existen límites que dentro del tiempo que sí tenemos debemos perseguir, debemos buscar, y es lo correcto, es caminar el camino adecuado. Estemos andando firmes sin desmayar, adquiriendo y trayendo sabiduría a nuestro corazón, tal como la petición. Por lo que cuando Moisés le pide a Dios que nos enseñe a contar nuestros días, está pidiendo algo que nosotros no sabemos hacer por naturaleza. Aprender a vivir sabiamente a la luz de nuestros límites. La pregunta es cómo pudiéramos ver tal sabiduría. Es una pregunta de la cual nos gustaría tener la respuesta. ¿Cómo ver tal sabiduría? Frente al texto de hoy, yo quiero recordarte que la vida del cristiano no se trata de vivir corriendo. El camino que Dios nos presenta no es una carrera de velocidad, no es una carrera de adrenalina, de soluciones rápidas, de atajos, de momentos solos de alta o resultados inmediatos. El crecimiento espiritual de todo creyente que crece en sabiduría es lento. Mis hermanos, chocando con el texto, nos damos cuenta que cuando nos percatamos que tenemos poco tiempo, que se está acabando, la tentación siempre es a correr, a buscar soluciones rápidas. ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo cambio aquello? ¿Cómo reparo lo otro? Pero así deprisa. A diferencia del crecimiento espiritual, que es profundamente paciente. Somos justificados en un instante, pero somos transformados a lo largo de una vida. Y esta es una realidad bíblica que muchas veces nos cuesta acertar. Somos justificados en un instante, pero somos transformados a lo largo de la vida. La rapidez de recibir mucho sin tener que pasar por un proceso largo es algo que nos atrae. De que todo cambie de la noche a la mañana sin años de ahorro, esfuerzo, sin esperanza, es lo que más deseamos. La rapidez promete algo irresistible, que todo cambie al pestañear. Sin pasar noches sin dormir, sin agotamiento, sin hacer ningún esfuerzo, sin tener que trabajar poco a poco por algo que quizás nunca llegue. Y lo podemos representar con el sueño de ganarnos una lotería, un premio gordo. Hace poco me inscribí a un sorteo de una moto. Soñaba con despertar y haber ganado el premio. Y soñamos con despertar un día y que todo sea diferente en nuestra vida. Pero eso va a tomar tiempo. Va a requerir dedicación, ganas, ahorro, un sinfín de detalles, familia.
Lo más alarmante es que muchos desean una lotería, un premio gordo en lo espiritual. Quieren conocer, discernir toda la escritura, quieren que crezca la iglesia así de rápido, madurar espiritualmente. Quisiéramos que nuestra guerra espiritual desapareciera así de la nada, que nuestro carácter cambie, y esto es igual que una planta, tomará su tiempo. Hay que regar, hay que podar, hay que abonar, hay que esperar. La rapidez nos atrae porque trae resultados sin esperanza. El jueves en la noche estaba recibiendo clases sobre rehabilitación a iglesias y otras personas hicieron la pregunta que yo quería hacer. Una de ellas fue cuánto tiempo puede durar la rehabilitación a una iglesia. Y tenía la respuesta en mente, pero quería que una persona capacitada que ha estado viviendo más de 20 años rehabilitando iglesias diera la respuesta. Y es de 4 hasta 8 años. Dice que algunas hasta la nueva generación, sobre los 20 años. Y esto nos habla de tiempo, familia. He soñado con, en 2 años, ver una iglesia naciente, renovada. Hemos soñado con dejar de luchar con nuestro pecado, con nuestras batallas, despertarnos y no tener que luchar nunca más con tales cosas. Hemos soñado con tener nuestra vida espiritual hecha. Recordemos, hermanos, el crecimiento es lento. El proceso es lento, gradual, incluso muchas veces silencioso. Y en estos procesos nos preguntamos si algo anda mal con nosotros o con Dios muchas veces. Déjame recordarte, amada iglesia, que la vida cristiana nunca ha sido una vida de resultados rápidos, de tomar atajos, ni de llegar al destino, a la meta lo más rápido posible. Siguiendo la analogía de la lotería, tenemos que comprender que la vida espiritual no funciona así. Se parece mucho más a una inversión. Una inversión diaria, con constancia, que requiere tiempo, paciencia, confianza en el proceso. Al comienzo como que no sucede nada, no es llamativo, no es emocionante, pero con el paso de los años, lo que fue sembrado comienza a dar fruto. Recuerdo estar hace unas semanas en la autopista y un señor allí estaba bajo la sombra, pero había una planta, un árbol de almendra. Y le pregunta a otro señor cuánto tiempo tomará en dar la sombra, en dar su fruto. El señor le dijo unos 15 a 20 años. Ese señor tenía aproximadamente 60, quizás no llegue a ver el árbol. Pero a su tiempo el árbol dará su fruto, su crecimiento. Pero lleva un proceso. Y si la vida es corta, ¿qué hacer con ella? Pero no solamente la pregunta es ¿qué hacer con ella? La pregunta es ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué harás? Y creo que todos anhelamos ser como esos árboles que soportan tormentas, que no se caen, que son inmovibles, que permanecen firmes. Pero eso no se logra de un día para otro. Por lo tanto, mi amada iglesia, tengamos una forma de vida que siga a Jesús, no con prisa, sino con paciencia. Una vida que se cultiva con el tiempo, que produce cualidades profundas del Evangelio por medio de la obra y ministerio del Espíritu Santo. Creo que todos cargamos con algo de estas 4 personas: Carlos, Cristina, Felito o Carla. Debemos comprender que la vida es frágil y realmente corta, y que el pecado viene a jugar una mala pasada. Pero para el versículo 3 al versículo 11, Moisés no suaviza el contenido, sino que es bien claro y bien fuerte. Dios es santo, nosotros no. Dios es eterno, nosotros no. Somos consumidos por su ira. Nuestros pecados, aún los que nadie ve, aún los más bien guardados, quedan desnudos a la luz de su rostro. Están delante de su presencia. En el texto hay una pregunta por parte de Moisés que trae la respuesta implícita. Versículo 11 nos dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según
que debes ser temido. ¿Alguien comprende lo que el salmista está preguntando aquí? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Después de describir cómo son nuestros días, cómo son consumidos bajo la ira de Dios, que es una vida frágil, corta, Moisés lanza una pregunta que suena más a lamento que a curiosidad. Él dice: ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién entiende el peso de tu furor? En un sentido, su pregunta, si hay alguien que realmente entiende, ha comprendido, alguien que vive consciente del peso real, alguien que no minimice la santidad de Dios, la gravedad del pecado, que comprenda esto. No, realmente no hay nadie, ningún ser humano lo entiende del todo. La buena noticia del Evangelio es que en realidad, si un hombre que conoció el peso de la ira de Dios, uno solo, y su nombre es Jesús. La buena noticia del Evangelio es que en realidad sí hubo un hombre que conoció el peso de la ira de Dios. Su nombre es Jesús. Por lo que ya el tiempo no tiene que ser nuestra condenación ni la ira de Dios nuestro destino final. Jesús entró a nuestra historia y tomó nuestro lugar. Él comprendió lo que nosotros no. Él cargó lo que nosotros no podíamos cargar. Por eso el tiempo que hasta ahora era un juicio silencioso toma un giro. El verso 14 nos muestra que hay un giro en esta conversación de Moisés con el Señor. Y el verso 14 le dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. La mañana es lo que marca el comienzo de otro día en el que se marchitaría la flor, que nos sentiríamos destruidos, cargados, dolidos por el pasado. Ahora se convierte en el comienzo de una nueva gracia. Ya no nos despierta con ansiedad, sino siendo saciados de tu misericordia, de su nueva gracia por su fiel amor. Es una nueva oportunidad cada mañana para disfrutar del Señor. Por tanto, hermanos, el sufrimiento, dolor, sea lo que estés viviendo, atravesando, eso no tiene la última palabra sobre nuestro tiempo. Los días difíciles no son un desperdicio, no son irrelevantes. Por tanto, familia, no tenemos que desesperarnos por el tiempo que nos queda. Podemos contar nuestros días y vivirlo con esperanza, porque nuestros días están en las manos de un Dios que promete llenarlo de gozo y mucho más bello, alentador de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Es que nos promete una eternidad junto a Él. ¿Qué haremos con el tiempo que nos queda? Como iglesia, ¿qué haremos? ¿Qué haremos como individuo con el tiempo que nos queda? ¿Qué haremos como familia con el tiempo que nos queda? Cada acto de obediencia, cada paso de fe, sea grande o pequeño, cada obra hecha para el Señor tiene un valor eterno. Estamos siendo transformados lentamente por un Dios que no abandona a sus hijos. La iglesia, la familia, cada uno estamos siendo transformados lentamente por un Dios que no abandona a sus hijos.